Juan Jaime Díaz. Y por supuesto, el autor del libro, profesor de la Universidad Católica, don Alfonso Cruz. Nos distinguen además por su presencia distintas autoridades del gobierno y universitarias del país y de otras casas de estudio también. Les damos la bienvenida y agradecemos su asistencia. En primer lugar, se dirigirá a los presentes el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, don Ignacio Sánchez. Quisiera saludar a los directivos de Santander Universidades y de Universia, agradecerles por el apoyo que están acá, saludar al vicerrector de investigación de la Universidad de Chile que nos acompaña, muchas gracias Sergio por estar aquí, autoridades de gobierno y organizaciones no gubernamentales, señores académicos y directivos de las universidades iberoamericanas que están representadas aquí, señoras y señores. A nombre de toda nuestra comunidad universitaria, quisiera dar la cordial bienvenida a esta ceremonia en que se va a presentar el libro Análisis de las actividades de investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento en universidades de Iberoamérica. El profesor Alfonso Cruz, de la Escuela de Ingeniería de esta universidad, y que publica la red Emprendia. Agradezco a todos su presencia en esta oportunidad y quisiera en primer término agradecer y felicitar a Red Emprendia, al autor y al equipo que participó en la preparación de este documento, el cual nos ofrece un valioso registro de lo que está sucediendo en las universidades iberoamericanas en materia de investigación, innovación y emprendimiento. También hago llegar un reconocimiento a las autoridades de gobierno, a los empresarios, académicos e investigadores que han apoyado con su trabajo y compromiso el tema central de este libro. Hoy día nos reunimos representantes del ámbito académico, empresarial y del gobierno para analizar y comentar el libro desde distintas miradas. Con este fin nos van a acompañar el vicerrector de investigación, Juan Larraín, el subdirector del Mercurio, Juan Jaime Díaz, y el exdirector ejecutivo de CONICYT, Mateo Udrich, a quienes agradezco la presentación que van a hacer de este libro y el trabajo que les ha tomado su análisis. El libro que nos presenta Red Emprendia con el apoyo de Banco Santander a través de su división global Santander Universidades nos ofrece un completo levantamiento y caracterización sobre los procesos, recursos y resultados del ámbito de la investigación y desarrollo, la innovación y el emprendimiento de 17 destacadas universidades de Iberoamérica. Se trata entonces de un estudio que recoge, analiza y proporciona referencias que son muy útiles para las universidades que quieren avanzar y trabajar en conjunto en esta materia. Por tanto, este documento representa un indudable valor para todos quienes formamos parte de Red Emprendia, pero también para todos quienes participan en procesos de investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento. Tal como nos señala Alfonso, su autor, esta materia ha despertado una creciente importancia en la literatura especializada y a nivel de políticas públicas, ya que estas actividades han pasado a ser componentes esenciales para el desarrollo de las naciones. También es evidente que todos los que trabajamos en universidades valoramos los datos fidedignos, los datos que sean institucionales, para poder hacer comparaciones, para poder tener bases de crecimiento y para trabajar en conjunto. En los últimos años ha habido un auge enorme en la creación de nuevo conocimiento científico-tecnológico que surge de la investigación, lo cual ha llevado a los centros de estudios superiores a fortalecer las áreas de investigación para poder traspasar sus resultados a la sociedad en beneficio del desarrollo, la innovación y el emprendimiento que hace crecer a los países. El autor destaca especialmente el rol que cumplen las universidades en el proceso de creación de nuevo conocimiento y su transferencia, lo que les ha llevado a profundizar sus vínculos con diversos sectores, tanto el sector público, gobierno, como privado, la industria, las empresas, organismos gubernamentales, también con la sociedad en su conjunto. Es así como la transferencia de conocimiento se suma hoy con fuerza a otras dos misiones tradicionales de nuestras universidades, como son la docencia, formación de personas y la investigación, creación de nuevo conocimiento. El profesor Cruz, dentro de las conclusiones del análisis realizado durante los 2 años que duró este estudio,
asegura que las universidades han pasado a ocupar un rol fundamental entre los agentes de los sistemas nacionales de innovación de los países. Profundizando en este concepto y acudiendo a la cita de expertos en la materia, el autor nos dice que la universidad contemporánea requiere de un equilibrio entre su papel en la educación superior y formación de profesionales, en la investigación y en su contribución al desarrollo económico y social de los países a través de la transferencia del conocimiento que ella misma genera. Esta misión de la universidad está en concordancia con el propósito fundamental de la ciencia, que incluye la propagación del conocimiento y su uso para mejorar la vida de las personas y la sociedad. El libro que hoy se presenta y que será comentado in extenso por nuestros invitados en otro momento destaca 7 capítulos distintos en que aspectos que se llaman investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento son descritos. Me voy a referir a ellos de forma muy general, ya que vamos a tener en un momento más un detallado análisis. Comienza el libro con un análisis del concepto mismo y la relevancia que el tema ha ido cobrando en el contexto internacional. Luego nos presenta la metodología de estudio y aspectos relacionados con el diseño y aplicación de instrumentos de medición. Más adelante se refiere al capital humano avanzado con que cuentan las universidades para realizar actividades de investigación y desarrollo, desde estudiantes de pregrado hasta doctorado, así como importante aporte de profesores, investigadores nacionales y extranjeros. Los antecedentes que se recaban señalan que las universidades de Red Emprendia han tenido un fuerte énfasis hacia la investigación básica fundamental, donde la investigación de tipo aplicada es de más reciente data. En el cuarto capítulo planteamos la situación de infraestructura y recursos para desarrollar investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento. Los datos indican que nuestras 17 universidades analizadas en este estudio destinan para estas actividades un presupuesto directo que se ubica en un nivel promedio en el contexto internacional, aunque presentan notorias variaciones entre distintas universidades. En promedio, interesante dato, el 21% de este presupuesto es financiado por recursos privados externos y cerca del 79% se hace con recursos públicos. Más adelante, el autor se refiere a la institucionalidad de los servicios asociados en I+D, más innovación y emprendimiento de las universidades. Se analiza la existencia de reglamentos oficiales que norman este tipo de actividades, así como los agentes prestadores de servicios especializados, de hecho los cuales destacan los reglamentos de propiedad intelectual, licenciamiento de tecnologías, oficinas de transferencia tecnológica, incubadoras de empresas y centros de emprendimiento. Al respecto, se concluye que la institucionalidad se encuentra en una etapa intermedia de avance y puesta en práctica, pero que el conjunto de universidades está en un proceso hacia una completa implementación. Por su parte, en el capítulo 6 se hace un análisis de los resultados obtenidos por las universidades en cada uno de estos aspectos. Muy importante que no tiene un enfoque de ranking, sino que tiene un enfoque de información y de comparación entre los distintos ámbitos. A su vez, se entregan interesantes antecedentes sobre publicaciones indexadas, inventos, patentes, licenciamiento de resultados de investigación, ingresos financieros provenientes de la transferencia, número de empresas creadas, formación en innovación y emprendimiento. Todos estos datos son de extrema importancia tenerlos de manera muy sólida y muy oficial para todas nuestras universidades. En cuanto a este último antecedente, es interesante haber constatado que la mayoría de las universidades estudiadas junto a Red Emprendia con los estudios realizados por otras 2 redes universitarias internacionales: la Asociación de Universidades Tecnológicas de Estados Unidos, AUTM, y Red OTRI, la red de oficinas de transferencia de resultados de investigación en España. Luego de analizar las 3 redes, Alfonso Cruz concluye que todas ellas muestran un claro avance de los distintos indicadores que se estudian. El libro finaliza con una serie de conclusiones y recomendaciones que ayudan al diseño y puesta en práctica de las iniciativas propuestas
para que las universidades puedan seguir progresando en el ámbito de la investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento. Para finalizar, quisiera decir que vamos a tener la oportunidad de conocer con mucho más detalle los alcances de este libro, compartir con ustedes este aporte a través de las intervenciones de los invitados que vienen a continuación y que nos van a presentar este libro, lo mismo palabras de su propio autor. Quisiera finalizar reiterando mis felicitaciones al profesor Alfonso Cruz, al coordinador de investigación del trabajo, profesor Mauricio Patay, a Red Emprende por el valioso aporte que hacen a las universidades y a la comunidad en general por esta publicación que presentamos. Y particularmente agradecerles a ustedes por el apoyo que han tenido a venir hoy día acá y a participar en el lanzamiento de este libro que claramente va a ser un aporte muy sustantivo en este campo. Muchas gracias. Autoridades académicas, civiles, militares, señoras y señores, para mí como presidente de la Academia es realmente un placer estar hoy aquí. Quiero agradecerlo a la Pontificia Universidad Católica de Chile, a su rector muy particular por el compromiso que vienen manteniendo desde el origen de la Academia, porque la Pontificia fue de hecho una de las universidades fundadoras de esta red. Cuando se creó en el año 2008, a mediados del 2008, la Pontificia era una de ellas. Ahora tenemos ya dos universidades chilenas, está también la Universidad de Chile, que se incorporó recientemente y que de hecho no aparece en este estudio, porque el estudio estaba ya muy desarrollado cuando ingresó la Universidad de Chile. Quiero agradecer además la oportunidad que se me da de intervenir aquí. Puede crearme una enorme satisfacción ver tanta gente aquí. Pero antes comentaba antes de empezar que desgraciadamente en las universidades españolas no es común atraer a tantas personas cuando se presenta un estudio o cualquier documento muy importante que sea. Por tanto, lo celebro y doy la enhorabuena a la Pontificia por su capacidad de arrastre y desde luego a ustedes por el interés que están demostrando en el tema que se presenta. Es además la presentación a nivel mundial de este libro. El libro desde hoy mismo estará disponible en nuestra web. Todo lo que publica Red Emprende lo pone a libre disposición de la sociedad y ese es nuestro objetivo. Quiero agradecer al Santander Universia, que además de las 24 universidades que en 7 países de Iberoamérica, México, Colombia, Argentina, Chile, Portugal, Brasil y España, esos 7 países, reúnen a 24, sin duda, de las mejores universidades de toda Iberoamérica. Y esas 24 universidades están acompañadas por 2 instituciones absolutamente indispensables también en este proyecto, que son el Santander University. Santander en particular es quien, en definitiva, sostiene económicamente la red y la hace posible. Quiero agradecer a Alfonso Cruz, como no, y a su equipo, el esfuerzo, el enorme esfuerzo que se ha realizado, porque créanme que ha sido un trabajo arduo, un trabajo riguroso, un trabajo muy esforzado, pero que sin duda ha traído la recompensa que buscábamos y que finalmente ha aparecido. Es uno de los, sin duda, primeros trabajos de estas características que aparecen, porque no son comunes, no son frecuentes, y yo creo que una de las cosas que vamos a aportar es abrir un punto de arranque de lo que va a ser un proceso continuo de ir, digamos, aflorando una información que es vital, absolutamente imprescindible, para conocernos mejor y, por tanto, para poder mejorar. Permítame, de un modo muy reducido, pero muy breve, mejor dicho, pero que les comente algo de lo que es Red Emprende. Ya les he dicho su composición, pero me gustaría decirles que Red Emprende no es una red más de universidades, y no lo es por muchos motivos, pero entre otros por su singularidad temática. Red Emprende nace con la idea de ayudar a las universidades de la red y en general a todo el sistema universitario iberoamericano en algo que creemos que es indispensable dentro de las responsabilidades universitarias, que es la transferencia de los resultados de la cada vez mejor investigación que hacen nuestros
universidades, una transferencia de la que se beneficia en definitiva la sociedad, aquellos que financiamos en definitiva la investigación, la innovación y el emprendimiento. Acentuamos el énfasis en el emprendimiento porque es donde más carencias, menos recorrido tienen en general las universidades iberoamericanas, y aunque las nuestras son, como he dicho, sin duda de las mejores universidades, con un músculo investigador enormemente desarrollado y con una capacidad y una vocación de transferencia y de emprendimiento también muy importantes, pero todavía, y en esto el libro pone, o Flora pone de manifiesto algunas evidencias, todavía esta es nuestra asignatura pendiente, o la más pendiente de nuestras asignaturas. Por tanto, no somos una red más, pero es que además somos mucho más que una red de universidades, porque no solo operamos como una red de instituciones universitarias, sino que nuestros proyectos, en definitiva, se apoyan en una red de expertos técnicos y académicos en estos temas que es incomparable, desde luego no tiene parangón en el espacio iberoamericano, una red de incubadoras y parques científicos tecnológicos que operan de forma cooperativa, y cada vez más nuestros proyectos quieren construir una red de ecosistemas de innovación y emprendimiento cuyo núcleo principal sean precisamente las universidades. ¿Por qué y qué aporta un estudio de esta naturaleza? Bueno, las universidades, y esto seguro que lo comparten conmigo, son la principal, cuando hablamos de los sistemas nacionales o de las universidades dentro de los sistemas nacionales de ciencia y tecnología, son sin duda una fuente de capital humano de alto potencial incomparable. Son el principal agente generador de conocimiento. Y cada vez más, y esto es muy importante, contribuyen también al desarrollo socioeconómico del territorio en el que se ubican. Esto lo hacen y lo persiguen todos los países, incluso aquellos muchas veces a los que miramos porque son el referente o son la cabeza de este tipo de compromiso universitario con el conjunto de la sociedad y el desarrollo socioeconómico. Y permítanme que les cite un reciente ejemplo, que es un informe que se presentó en octubre de 2013 y que el gobierno británico encargó a Sir Andrew Whitty, que es el CEO de GlaxoSmithKline, y además es el Chancellor de la Universidad de Nottingham. El estudio, titulado Encouraging a British Invention Revolution, Sir Andrew Whitty's Review of Universities and Growth, es un estudio en el que Sir Andrew, con una serie de personas que le acompañaron en el diseño del mismo, todas ellas con un conocimiento muy extenso del mundo académico, pero además muy implicados en distintas instituciones públicas y privadas de desarrollo local, este estudio al final no podía ser de otro modo, pero bueno, es interesante en todo caso siempre ponerlo de manifiesto, establece una serie de recomendaciones, en particular una que es que la famosa tercera misión, así se le llama en algunos países, no en todos, pero para entendernos, es la misión de las universidades cada vez más consustancial con la educativa y la investigación, que es la de proyectar, implicarse en la rentabilidad social, en el desarrollo socioeconómico, sobre todo del entorno en el que se sientan las universidades, tanto de la vertiente docente como de la investigadora. Esa tercera misión, como digo, que se incorpore realmente a los objetivos estratégicos junto a la educación y la investigación, concluye este informe. Y dicen además que esta incorporación ha de explicitarse en informes y memorias anuales de las actividades llevadas a cabo, señalando para su conocimiento y posible corrección aquellos problemas con los que se han encontrado. Esta parte de aflorar, de hacer visible, de rendir cuentas en definitiva, es un ejercicio de transparencia que han hecho las 17 universidades que aparecen recogidas en el informe y que creemos que demuestra varias cosas. Primero, que las universidades quieren, en definitiva, devolver también a la sociedad todo lo que la sociedad invierte en la universidad, y lo quieren hacer de un modo transparente y reconociendo cuáles son sus debilidades. No solo un documento útil en general para las universidades, sino que esperamos que sea útil para aquellos que tienen que tomar decisiones a nivel de políticas públicas. Esto es enormemente importante. Muchas veces, y esto se ve, de hecho, si uno analiza con
cuidado los datos que ahí aparecen, se ve cómo la mayor o menor regulación normativa, legislativa, y que esta legislación y desarrollo normativo no solo permita, sino que estimule la transferencia, la innovación, el emprendimiento desde la academia, desde la universidad, que permita y facilite la participación activa del personal docente e investigador en estas tareas. Cuando eso ocurre, vemos que las universidades realmente tienen un mejor desempeño en estas actividades. Y cuando no es así, cuando hay cortapisas, hay inconvenientes, no hay un desarrollo normativo o incluso hay una ley que lo impide o pone trabas, vemos que realmente las universidades se quedan muy atrás y por buena investigación que hagan, no son capaces de trasladarla de un modo eficiente al entorno productivo. Por tanto, esta parte es muy importante también. Yo estoy seguro que hay personas que tienen responsabilidades a ese nivel o que al menos pueden incidir en quienes adoptan ese tipo de decisiones y que piensen que muchas veces los gobiernos de las universidades, que tienen que tener el especial empeño en incorporar esta tercera misión a las responsabilidades académicas, tienen además que verse acompañados por el compromiso de quienes nos gobiernan. Por supuesto, no entiendan que yo estoy aquí dando lecciones, faltaría más, al gobierno chileno. Esta es una reflexión de tipo general que yo hago, sobre todo en mi país, España, pero que creo que se puede llevar al conjunto de los países iberoamericanos. Bueno, y ya para ir terminando, ¿qué podemos concluir de este estudio? Pues miren, desde luego muchas cosas, y yo no voy a trasladarlas aquí, primero porque no hay tiempo, por segundo porque hay personas que después van a intervenir, el propio autor, que sin duda van de un modo más certero que yo, van a trasladarles conclusiones, recomendaciones, valoraciones, algunas que están redactadas e incorporadas al propio libro y otras que habrán obtenido por su cuenta de la lectura del contenido del mismo. Pero sí me gustaría hacer énfasis en algo, y es que, sobre todo, estamos muy atrás en la transferencia, en la valorización de los cada vez mejores resultados y de mayor impacto resultados de investigación y desarrollo. Que nuestras universidades, las universidades del sistema iberoamericano del conocimiento, cada vez hacen más y mejor investigación, pero no aparece acompañado al mismo ritmo la transferencia de esos resultados a la sociedad, al tejido productivo. Y por tanto, ahí tenemos que introducir aceleradores en el sistema. No nos sirve quedarnos con la idea de que vamos mejorando, porque nuestra mejora es muy inferior a la que se produce en otras regiones del mundo, singularmente el sudeste asiático. Por tanto, globalmente no vamos mejorando. Si nos comparamos con nosotros mismos, sí. Y de hecho, les puedo dar un dato que no está recogido en el estudio, por abundar con algún detalle complementario. Fíjense, por ejemplo, entre el año 90 y el 2000, las patentes generadas en América Latina y Caribe han crecido en términos medios un 3% anual. Desde ese punto de vista, y autorreferenciándonos, parece que las cosas van bien. Un 3% anual, pues está bien. Pero ese es un ritmo de crecimiento, insisto, menor que el que se produce a nivel mundial y mucho menor que el que se produce en regiones emergentes del mundo. Por contra, si hacemos referencia a las publicaciones científicas, y avalando con este dato lo que antes les decía, que vamos bastante mejor en lo que tiene que ver con la investigación y sobre todo aquella de corte, digamos, fundamental o básico, estas han crecido entre el año 94 y 2008 con una tasa media anual de un 7% de incremento. Un ritmo muy superior. Entonces, no podemos quedarnos en una posición de confort con estas cifras. Tenemos, y este es uno, sin duda, de los valores que este libro va a poner encima de la mesa, tenemos que, como decía antes, esforzarnos más todos, no solo las instituciones universitarias, sino las empresas, los gobiernos y distintos agentes públicos y privados que pueden ayudar en esta labor. Fíjense, solo un dato, y no quiero acabar con él, pero ya estoy acabando.
porque es un dato negativo. Yo siempre quiero empezar y acabar con optimismo, porque además creo que hay motivos fundados para ello. Pero otro dato que de algún modo abunda con esto que dice. Hace aproximadamente un año, en otro de los estudios de Red Emprende, titulado Estudio de la Producción Científica y Tecnológica en colaboración Universidad, Empresa y Iberoamérica, analizábamos el patentamiento en la Oficina de Patentes de Estados Unidos de toda Iberoamérica. ¿Cuántas patentes? ¿Quién? ¿En qué sectores se habían logrado en la oficina estadounidense entre el periodo 2003-2009, 7 años? Bueno, el número es ligeramente superior a 2000. Y podríamos decir, ¿esto es mucho o es poco? Pues, para que lo valoren, yo no voy a hacer valoraciones, pero para que se queden rumiando, digamos, en sus cabezas, si es mucho o poco, les diré que Corea del Sur, en el año 2010, pero esto es más o menos, no, el año 2010 no fue un año especial, digamos que viene siendo así, Corea del Sur, en un año, consiguió casi 11.000. De 11.000 en un año, a poco más de 2.000 en 7. Hay una relación 30 a 1. Bien, pero decía que vamos a acabar con optimismo porque hay muchos motivos. Y si me lo permiten, yo quiero acabar diciéndoles que de algún modo este libro, yo repasando estos días un poco todo el gran esfuerzo que se hizo, porque además de, sobre todo, encabezado lógicamente por Alfonso y su equipo, pero hubo mucha gente que colaboró en este libro haciendo múltiples revisiones, aportaciones, por supuesto. Es un país con empeño por encima de las dificultades, tanto con persistencia, y es un país con perspicacia, porque he visto grandes apuestas de inteligencia colectiva. Yo soy de los que piensan que la inteligencia no es algo exclusivo de las personas, sino que también las instituciones, las universidades, los gobiernos, las empresas pueden o no ser inteligentes. Depende de si saben adaptarse a las circunstancias y sacar provecho de ellas, de si saben aprender y sobre todo aprender de los errores, si saben ponerse grandes retos y tener el empeño y la perspicacia de llevarlos a cabo. Debo sin duda gastarme al menos 30 segundos de mis 10 minutos para reiterar las felicitaciones, agradecer a Red Emprendia y a la División Global Santander Universidad en el nombre de Sin Embargo por el apoyo, el soporte, no solo en este libro, sino en todas las cosas que hacemos en conjunto en nuestra calidad de socios fundadores de Red Emprendia. Y por supuesto, felicitar al profesor Alfonso Cruz, a Mauricio Quisparay, coordinador de investigación, por el enorme esfuerzo y dedicación para sacar adelante este libro. Fui testigo presencial de las primeras etapas del libro, cuando Alfonso lo desarrollaba desde su cargo de director de innovación. Incluso pude ver algunos tablas Excel que más bien me decían sanas y que yo por lo menos incapaz de manejarla. Así que fue un trabajo enorme que partió con un diseño de lo que iba a ser este experimento y esta encuesta, porque la verdad que no es llegar y decidir cuáles van a ser los indicadores, quiénes van a ser las universidades entrevistadas. Y lo otro que yo destaco, y que ha sido destacado previamente, es que uno de los grandes aportes de este libro es que los datos que contiene son validados. Me consta también, en mi calidad de representante de la universidad, que todos los datos que íbamos entregando después nos pedían que los validáramos y tuvieron varios ciclos de iteración. Y eso es tremendamente valioso porque, como vamos a comentar, el aporte de este libro es que nos sirve de línea de base para saber dónde estamos y, lo más importante, detectar dónde están probablemente nuestros cuellos de botella y así diseñar políticas. Así que me sumo nuevamente y le agradezco profundamente el trabajo y el aporte que ha significado este libro. Mi comentario probablemente lo voy a ir en 3 partes muy breves. La primera, me quiero concentrar en comentar el título del libro que de alguna manera representa el foco del libro. Yo creo que es una decisión muy importante que comentaré a continuación. Después quiero comentar algunos datos del libro y obviamente con una mirada desde Chile y en comparación con lo que está pasando en otros países y con nuestra coyuntura y lo que es el tema de I+D, que probablemente nos puede dejar algunas lecciones hacia el futuro. Y lo tercero, cómo este libro, cómo estos datos, cómo este estudio nos ayuda a nosotros como Universidad Católica a diseñar las políticas que pueden ser más pertinentes
para impulsar el I+D+I+E. Voy por la primera parte, entonces lo primero que a mí me llama la atención de este libro es cuando leo el título y dice que es el análisis de las actividades de investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento, y en un lugar particular del planeta que es el espacio iberoamericano. ¿A qué me refiero con esto? Es muy común ver muchos trabajos, muchos rankings, muchas encuestas sobre indicadores de investigación, legacy papers, sobre indicadores de innovación, patentes, licenciamientos o indicadores de emprendimiento. Pero es muy extraño ver un análisis conjunto y creo que esa es una clave de este estudio y que es de gran relevancia para nuestro país. Siempre escuchamos y leemos en la prensa que para lograr un desarrollo pleno, para mejorar la calidad de vida de las personas, para aumentar la productividad, la innovación es un elemento clave. Cuando entramos a hablar de innovación, si no nos ponemos de acuerdo, cada uno puede hablar de algo distinto. En el caso particular de este libro, y en el caso particular de nuestra universidad, por lo que es nuestro quehacer, entendemos la innovación como aquellos procesos de creación de valor que benefician a la sociedad, pero que están basados en resultados de investigación. Sin duda que hay muchos otros tipos de innovación, pero la que nosotros valoramos es aquella que nace de los resultados de investigación. Y creemos, y así está demostrado también internacionalmente, que son ese tipo de innovaciones y emprendimientos que son más bien disruptivos los que han producido los grandes cambios en la sociedad del conocimiento. En ese contexto, por lo tanto, creo yo que el esfuerzo de haber levantado los datos y los indicadores de 17 universidades en todo lo que es esta cadena, desde lo más básico, que es la publicación como un indicador de investigación, hasta el último extremo, podría decirse, de la cadena, que es la creación de empresas basadas en el resultado de investigación, creo que es un conjunto de datos tremendamente valioso. Yo no conozco otro esfuerzo de estas características y al verlos en su conjunto nos van a permitir tomar decisiones porque es evidente, y así va a ir saliendo esta conversación y ya ha salido mencionado, dónde están los cuellos de botella, esta posibilidad de llegar al espacio iberoamericano. Creo que es muy valioso poder comparar universidades de México, Brasil, Argentina, España, Portugal y Chile. En este estudio no hay universidades argentinas, pero en el frente sí lo contiene. Estamos muy acostumbrados, es tremendamente valioso usar como benchmark las universidades del hemisferio norte más clásicas y más exitosas de los temas de I+D+I+E. Pero creo que es fundamental también tener otro benchmark y que creo que el más adecuado es el benchmark que aquí se presenta, que hay un conjunto de universidades que tienen una heterogeneidad bastante grande y algunas están mejor que otras, pero tienen la característica que han logrado resultados de éxito en I+D+I+E, especialmente en las partes derechas de la ecuación, en lo que es innovación y emprendimiento, que son iberoamericanas, que culturalmente son más cercanas a nosotros y que están en contextos socioeconómicos más parecidos. Por lo tanto, creo que además de tener los benchmarks de universidades norteamericanas o europeas, creo que es importante tener este punto de referencia. Y ahí siento nuevamente que la decisión de haberse concentrado en este grupo de universidades es muy valioso y nos va a ser de gran ayuda para el diseño de nuestras políticas, el diseño y el aprendizaje de buenas prácticas. Por lo tanto, ese es el comentario que quería hacer respecto al título, esta capacidad de integrar indicadores de toda la cadena y este foco en probablemente las mejores o un grupo de las mejores universidades iberoamericanas que están involucradas en este tema. La segunda parte, muy breve también, quiero comentar algunos datos que se describen del libro. No quiero concentrarme en un capítulo en particular, sino que escogí algunos datos para, por supuesto, construir un argumento y que tiene que ver un poco, y ahí quizá una nueva ventaja del libro, de poder dar una mirada local a cómo estamos y cómo nos comparamos. Y creo que siempre puedo repetirlo, creo que probablemente este público ya lo sabe, pero creo que es importante decirlo nuevamente, algo que ya es conocido y que lo defino como que sorprende la eficiencia de Chile en su capacidad de investigación. Y eso lo ejemplifico, ustedes pueden ver aquí gráficos que repiten un número que ya lo conocemos bastante, que es cuánto invierte Chile en I+D, y siempre estamos a la cola. España, Portugal invierten en porcentaje del PIB 4 a 5 veces más que nosotros, en números netos, en números mucho más grandes. Brasil
También está en ese orden sobre el 1,5% o 1,2% de inversión del PIB y I+D. Nosotros estamos en 0,5%. Por lo tanto, la inversión en Chile sigue siendo pequeña. Otro dato que se conoce menos, pero es sobre el cual yo voy a hacer más énfasis, es el tamaño de nuestra comunidad de investigadores, que es uno de los elementos fundamentales del proceso de I+D+I+D. En Chile hoy hay entre 7 a 10 veces menos investigadores por millón de habitantes. Todo esto está muy importante corregirlo por millón de habitantes. Hay 7 a 10 veces menos investigadores por millón de habitantes que en Portugal, España y Brasil. En promedio, España y Portugal tienen 3.000 a 4.000 investigadores por millón, Brasil 600, nosotros estamos en 400. Ahí creo yo hay un elemento crucial si es que queremos poder seguir avanzando, que es que nuestra comunidad de actores para todo este proceso tiene que seguir creciendo, y entendemos nosotros que en este proceso la generación de resultados de investigación es un elemento clave. Vamos a ver que no es el elemento en que estamos más débiles, pero es un elemento que debe mantenerse al alza. A pesar de lo anterior, de la poca inversión, del tamaño pequeño de nuestra comunidad, se destacan en los gráficos 1.9 y 1.11 que Chile produce un tercio o cuarto de las publicaciones que producen España y Portugal, y duplicamos a Brasil. Me sorprendió el libro que cuando se corrige por millón de habitantes, nuestra producción de patentes, a pesar de ser ínfima, sigue siendo superior, corregida por millón de habitantes, a lo que se invierte en los países indicados. Por lo tanto, el punto que quiero hacer es que en esos indicadores más básicos de toda esta cadena, Chile hace un muy buen uso de los recursos que tenemos para investigar. Y creo que eso siempre es importante destacarlo, porque cuando se nos compara con otros países, creo que es fundamental corregirlo por el tamaño de la comunidad, el tamaño de la inversión, e insisto, que esos indicadores que son muy objetivos indican que el uso de esos recursos es muy adecuado. Por lo tanto, con los bajos presupuestos y el pequeño número de investigadores, Chile logra resultados muy eficientes en los parámetros indicados, que son más bien los del inicio de esta cadena. Estos resultados, sin duda, son fruto de las políticas públicas de los últimos 30 años, que han permitido crear masas críticas mínimas en algunas áreas del saber y así lograr el prestigio internacional de la ciencia chilena, el cual todos sabemos, por ser la gran mayoría de la actividad, más allá del 90%, se realiza en las universidades tradicionales de nuestro país. Este libro entonces es una oportunidad para pensar en las políticas públicas para los siguientes 30 años, de manera tal que podamos dar un salto. Y yo quisiera ir colgando un elemento, por supuesto que hay muchos otros, pero uno que me llama la atención, que son datos del libro, en que hay gráficos en que se correlaciona el número de estudiantes de doctorado con algunos de los indicadores de productividad, publicaciones, que es más o menos obvio, pero también patentes, y uno puede ver que la linealidad es bastante alta. Mientras más estudiantes de doctorado haciendo su doctorado en ese mismo país, mayor es el número de patentes, es obviamente mayor el número de proyectos, pero quería hacer el énfasis que también empuja el elemento de patente que ya nos empieza a desplazar, aunque todavía no llegamos a puerto, hacia el objetivo final, que es transferir a la sociedad. Por lo tanto, ahí creo yo, y me voy a concentrar sobre eso, hay un elemento crucial, que es que tenemos que mirar nuestro sistema de formación del capital humano avanzado y diseñar políticas que nos permitan aumentar las masas críticas de investigadores. Chile normalmente hace en ciencia pocas cosas, pero bien, para impulsar la innovación necesitamos masa, necesitamos volumen. En las últimas décadas hemos hecho enormes esfuerzos para afuera, y en Chile se estén graduando, en promedio se empiezan a graduar 800 nuevos investigadores al año. Es un número muy ambicioso, pero esta política pública no se completa si no pensamos en un programa agresivo, muy bien pensado, de cómo se incorpora luego al sistema de investigación. Creo que ese elemento es crucial, no nos podemos conformar con tener un alto número de cesantes ilustrados, muy buenos investigadores dando vueltas. Y ahí el desafío es tener maneras de que las universidades puedan aumentar sus plantas de investigación, pero tampoco eso bastaría. Creo que el desafío es que la industria, el sector privado, también puedan crear este tipo de personal. Y lo otro, más importante aún, y ahí empezamos a pensar en la
cómo nos acercamos a la transferencia, tenemos que lograr que muchos de nuestros científicos sean emprendedores, ya sea por sí mismos o ya sea en asociación con otras personas y otros equipos. Por lo tanto, hay un desafío que yo solamente quiero destacar, que uno de los elementos para poder impulsar el I+D+I+E que nuestra comunidad científica tiene que crecer, ya en cantidad y también en amplitud de foco. No todos nuestros doctorantes o futuros científicos tienen que pensar que la academia es el único camino, al contrario. Si logramos entonces políticas públicas atractivas, también vamos a lograr que cada día más jóvenes quieran dedicarse a la investigación, viendo que también hay otras salidas. Otro elemento que destaca, que son varios gráficos, y que es el segundo que destaco, es que claramente las universidades más exitosas en transferencia, y aquí ya me desplazo a los indicadores de transferencia, que son trabajo en conjunto con la empresa, creación de nuevas empresas, licenciamientos, patentes también, son aquellas en que obviamente tienen un presupuesto muy grande, pero dentro de eso quiero hacer énfasis que el presupuesto de las universidades más exitosas, voy a dar los nombres por los indicadores que hay en este elemento, que son la Universidad de Campinas y el Tecnológico de Monterrey, tienen un vínculo muy estrecho con el sector productivo. Uno puede ver los datos ahí de que el porcentaje de su presupuesto de investigación, en el caso de UNICAM de Campinas, incluso me pareció que cerca del 50% viene de la empresa. Y ahí, por lo tanto, uno ve que hay un círculo virtuoso, que el trabajo conjunto universidad-empresa potencia la transferencia. Cuando la transferencia, creación de empresas, licenciamiento. Me pareció bastante claro en el libro que esas dos universidades están prácticamente insertadas en el sector productivo, incluso probablemente han sido creadas casi en conjunto, viendo las necesidades de ese sector productivo. Los que han tenido la oportunidad de visitar Campinas o el Tecnológico de Monterrey probablemente lo pueden visualizar. Ahí también detectó un área de trabajo muy importante para el sistema de I+D+I+E de Chile. Y termino con cuál es la importancia, el impacto de este libro para nuestro quehacer como universidad de investigación. Claramente, y nosotros lo tenemos detectado, pero el libro lo refleja, como Universidad Católica pensamos que estamos muy bien en publicaciones. Nuestra universidad ya hoy día publica cerca de 1.500 publicaciones indexadas al año. Somos la universidad chilena que tiene el mayor índice de citaciones, o sea, cada una de nuestras publicaciones tiene más citas de autores extranjeros, lo cual es un índice de calidad. Sentimos que aunque los números son pequeños, ya estamos patentando. Año a año estamos patentando cerca de 10 a 15 patentes en Chile, un número similar en extranjero. Un número pequeño, pero si ustedes lo ven a nivel nacional, son las universidades las que patentan. Cuando el INAPI hace su ranking de patentes al año, los primeros 3-4 lugares están ocupados por las universidades. Hay que seguir mejorando, siempre podemos seguir acercándonos y llegando a las universidades españolas y portuguesas, estamos muy cerca de ellas en cantidad y en calidad, pero hay que seguir mejorando esa área. Pero claramente, y ya lo mencionaba también, los cuellos de botella son las licencias, el trabajo conjunto con la industria y los emprendimientos basados en ciencia. En todos esos elementos tenemos ejemplos, casos de éxito, pero los números son pequeños. También en el Centro de Innovación se van a instalar aquellos centros de investigación que están más cercanos a la innovación. Vamos a instalar ahí al Centro de Astroingeniería, entre otros. Y muy importante, el Centro de Innovación tiene un foco en promover una cultura del emprendimiento. Ya hemos abierto un centro de emprendimiento en el 5º piso, en que se desarrolla todo nuestro programa ya de emprendimiento, de impulso del emprendimiento de los alumnos de grado. Se va a instalar ahí 30 grupos de Startup Chile, de manera tal de generar lo que existe. También, y en línea con lo anterior, también con un convenio de desempeño del Ministerio de Educación, estamos introduciendo en nuestro programa de doctorado elementos de emprendimiento e innovación. Tenemos que lograr que nuestros graduados de doctorado y nuestros postdoctorantes vean el emprendimiento como un camino. Y por supuesto hay también incubadoras como QOC, esperamos ver Emprende Start, que nos ayuden a acelerar estos nuevos negocios. Por lo tanto, este libro nos ilustra, nos da datos, nos da una línea de base. Si es que hay
actualizados, como digo, como traté de reflejarlo, estos datos nos permiten la toma de decisiones para hacer un mejor trabajo a futuro. Muchas gracias. Quiero agradecerle, para mí siempre es grato volver a esta casa de estudio, pero también quiero ser honesto que cuando Alfonso me llamó para invitarme a participar en la presentación de este libro que se basa en este importante estudio, mi primera intención fue decirle que no, por la dedicación y complejidad que esto implicaba. Pero la decisión se me hacía difícil, ya que con Alfonso fuimos compañeros de nuestra época universitaria, en ingeniería de esta universidad, y tal como lo dijo nuestra presentadora, también era más difícil para mí decirle que no, ya que fue el año pasado uno de mis profesores en el Magíster de Innovación que entrega esta casa de estudio. Y digo, como son las cosas, después de 30 años, él está de profesor y yo sigo siendo un simple alumno. Pero decidí aceptar. Y la razón es bastante simple, y tiene que ver con el exceso de tareas que nos entregó durante sus interesantes clases del Magíster, que nos hicieron transpirar mucho. Por lo tanto, aquí vi la oportunidad de tener una pequeña venganza. De esta manera, durante el análisis de su libro, decidí buscar y dejarles algunas tareas para la casa. Y lo anticipo desde ya, que el resultado no fue muy positivo, pero algo logré. Recordemos que cuenta la leyenda que en una época de nuestra historia, después del diluvio, todo el mundo hablaba la misma lengua y empleaba las mismas palabras. Y cuando los hombres emigraron desde Oriente, encontraron una llanura en la región de Sennar y se establecieron allí. Y se propusieron una misión que era, mediante ladrillos y una mezcla de asfalto, construir una gran torre para llegar al cielo, desafiando todos los límites. Dios, al ver la edificación y la insolencia del objetivo buscado, decidió confundir sus lenguas para que no pudieran entenderse. Al quedar incapacitados de trabajar de común acuerdo, los constructores abandonaron la tarea y se dispersaron en diferentes direcciones y la torre quedó inconclusa. Esa ciudad se llamaba Babilonia. Y todos conocemos el resto de la historia. Cada uno partió en grupos para su lado, sin saber el uno el idioma del otro, y hoy tenemos que resistir con paciencia la publicidad del famoso Open English en televisión y otras más. El objetivo de la Torre Babel, sin lugar a dudas, fue un gran error, pero en este caso, el objetivo de esta investigación es todo lo contrario. Alfonso, en su investigación, desde el comienzo nos va demostrando la importancia del trabajo conjunto de distintas organizaciones y grupos sociales cuando hay un buen objetivo. Pero también desde el inicio logra definir de forma clara y sencilla términos para construir un lenguaje común. Pero la calidad de los datos obtenidos nos abre el apetito por conocer que el resultado obtenido por las empresas o emprendimientos que surgieron bajo el amparo o con la ayuda de estos centros de estudios analizados. Y esta, querido Alfonso, es la primera tarea de la venganza. Nos señala que la I más D más la I y E, es decir, la investigación, el desarrollo, la innovación y el emprendimiento, no se pueden separar y deben entenderse como un sistema conjunto de actividad, y en ese contexto, desde el comienzo del libro nos presenta el objetivo de su investigación, y lo leo textualmente: facilitar el diseño de acciones y políticas de transferencia, innovación y emprendimiento más eficaces y coordinadas que contribuyan a una mayor puesta en valor de las actividades de I+D, innovación y emprendimiento de las universidades. Con su investigación nos muestra que las universidades que no consideran como parte de su misión principal contribuir a través de la transferencia del conocimiento de forma continua y permanente, dejan sobre la mesa importantes oportunidades para el desarrollo económico del país. Las universidades pueden asumir un rol relevante en pos de este desarrollo económico, por su alta capacidad para crear nuevo conocimiento y oportunamente transferirlo a la sociedad, dando orígenes a nuevos emprendimientos e innovaciones. Un destacado académico italiano, Lucas Caña, señaló que la innovación desempeña un papel incontestable como motor de la competitividad y del empleo, y así como el bienestar y el desarrollo social y económico. El rápido crecimiento de las economías de Asia Oriental son un buen ejemplo de la importancia que desempeñan las actividades de I+D vinculadas a la innovación. Y nos abre una nueva oportunidad para lograr el crecimiento sostenido en los países de América Latina. Esta nueva forma de crecimiento, como se denomina, basada en innovación, puede crecer sin
creciente de productividad, a diferencia de los tradicionales factores productivos que exhiben rendimiento decreciente. Ese es el camino que nos muestra el prólogo de este libro. En él se señala que la conveniencia de que las empresas y o los emprendedores trabajen codo a codo con las organizaciones de educación superior en el camino de la innovación, desde el convencimiento de que esta constituye la mejor manera de contribuir al crecimiento y al desarrollo económico en regiones y países. Chile es un país que ha avanzado mucho en la búsqueda de convertirse en una nación desarrollada, pero debemos avanzar mucho más en el desarrollo justo y equitativo, con mayores oportunidades para todos, pero aún nos falta. Incluso cada año estamos perdiendo algo de competitividad. De hecho, en el ranking elaborado por el World Economic Forum, nos muestra que en casi 10 años nuestro país, que si bien se mantiene aún en los primeros lugares de América Latina, ha caído 12 lugares a nivel mundial. El camino de la dependencia de los commodities, en el cual muchos países de nuestro continente han basado su desarrollo, puede ser cada día más incierto. Por lo tanto, debemos avanzar también en este nuevo camino que implica actividades más intensivas en conocimiento, con una adecuada estrategia de innovación que incluya la mejora de la productividad. Si nuestro país enfrenta un ciclo económico a la baja, mejor dicho, quizás un crecimiento más lento, pero sin tener claridad de la duración de esta nueva etapa. Más allá de la discusión de la responsabilidad por la incertidumbre interna, en lo que sí hay acuerdo, que estamos siendo afectados por una menor entrada y también salida de capitales extranjeros. Y esto nos debe poner una alerta, porque esta inversión extranjera a veces trae consigo importante transferencia de conocimiento y la tecnología que hay en el país. Mejorar la productividad total de los factores sigue siendo un desafío pendiente para Chile. La productividad baja y variable y muy lejos de lo que logran los trabajadores de países que alcanzaron un gran desarrollo. Un estudio de hace un año aproximadamente, en que participó Corfo, señalaba que la productividad creció 0,6% en promedio durante los últimos 3 años. Y en los últimos 20 años, del año 93, el indicador anota un alza promedio de 1%, pero con una alta variabilidad. Si ganamos la batalla de la productividad, estaremos en un círculo virtuoso y un crecimiento mayor. El ingreso futuro aumentará y así también las oportunidades para muchos y más recursos para el Estado. Y como el progreso social está asociado al crecimiento, el reto de la productividad es más urgente cada día. El trabajo de Alfonso es, sin lugar a dudas, una muy buena herramienta para ver cómo un grupo de las mejores universidades del continente, de distintos países, han entendido esta misión y buscan colaborar en este camino del nuevo crecimiento. En su investigación, cada una de las instituciones que formaron parte de ella, de esta investigación, se sometieron a la prueba de ser comparadas con sus pares latinoamericanos, con el temor que esto trae consigo, e incluso con otras agrupaciones de las mejores universidades de Estados Unidos y de Europa. La felicito. Y su resultado nos permite proyectar nuestra mirada a las metas reales que debemos alcanzar. Destaca la metodología empleada y la claridad de ella, donde se busca medir la evolución en un periodo de tiempo para analizar la tendencia y los avances. Pero por lo rápido del acontecimiento es necesario actualizar permanentemente este tipo de estudios. Por tanto, querido amigo, otra tarea para la casa y mi segunda venganza. Es que te pedimos que repitas este estudio por lo menos cada 2 o 3 años. Pero si bien en su investigación nos muestra una realidad continental y nacional, a veces algo cruda y deficitaria en las materias que tratamos hoy, nos abre esperanzas al mostrarnos los caminos por los cuales se debe avanzar. Son muchos los datos que contiene este estudio que respaldan lo dicho anteriormente. A modo de ejemplo, en los cuadros que muestra el gasto mundial total en +D, América Latina y el Caribe solo representa el 3%, seguido de África y Oceanía con un 1%. Ahora, al hacer comparaciones entre los países latinoamericanos, el nuestro tampoco aparece en los lugares de privilegio. Otro ejemplo, la mayoría de las universidades iberoamericanas, lo señaló el señor Pablo, de la muestra tienen parques científicos tecnológicos con un promedio de existencia de 10 años. Solo 3 de ellas no lo tienen. Una es nuestra universidad participante, la Universidad Católica, como tampoco lo tienen, entiendo, ninguna en nuestro país. Sí quiero hacer y señalar a Alfonso Gómez aquí, y lo han mencionado todos mis antecesores, que el nuevo Centro de Innovación de la Católica creo que apunta correctamente en esa línea. Estamos también en los números más bajos en cuanto al número de spin-off creado por la universidad, y estamos hablando hasta el 2010, teníamos solo 2.
En el número de empresas incubadas, en 2010, ocupábamos el número 8 de 17. Y si bien estábamos bajo el promedio, creo que en los últimos 3 años hemos tenido un fuerte incremento y deberíamos haber subido de forma importante. Hay otros indicadores que sí nos muestran que estamos incorporando poco a poco al camino indicado. Entre ellos se destaca la creación del programa de magíster recién mencionado, que se considera como un indicador cada vez más importante. Pero en resumen, la investigación nos muestra que la colaboración entre la universidad, la empresa o el emprendimiento aún es débil. En general, entonces, se deduce que la educación y la investigación académica no pueden de forma relevante la importancia económica que debemos buscar aumentar. Conversando este tema hace algunos días con un rector de otra universidad, decía las dificultades con que él se encontraba para avanzar por este camino. Esta iban desde la rigidez de los propios profesores del plantel hasta la rigidez de los acreditadores cuando intentaban modificar las mallas curriculares que podían apuntar en esta dirección. Pero no solo es la academia la que debe empujar para avanzar en este camino. Este trabajo, en conjunto, ya lo dijimos, requiere también un mejor ecosistema que incluya un marco institucional moderno que fomente la asociación académica privada con beneficios para ambos y para el país, incluso cuando los beneficios no se generan en los mismos tiempos. El llamado a generar este ecosistema de innovación implícito en este libro se puede lograr por muchos caminos. Por ejemplo, así se señala, la transferencia de conocimiento puede lograrse por medio como el licenciamiento, venta de las nuevas tecnologías, la creación de nuevas empresas de base tecnológica u otras actividades también cercanas al propio de la industria. Los gobiernos deben trabajar en mejorar y a su vez buscar las calidades del tiempo de las políticas que faciliten esta transferencia de recursos, no solo desde todo camino del crecimiento sostenible requiere, dijimos, un marco moderno de políticas públicas y normativas claras. También requiere autorregulación, un adecuado comportamiento ético empresarial y además de programas de incentivos estatales. Debemos avanzar en la búsqueda de un sistema financiero más competitivo y flexible, gobiernos corporativos de verdad, respetados y confiables, un entorno que facilite la internacionalización de las empresas, apostar por una infraestructura más moderna, una buena ley de donaciones, adecuadas y estables políticas tributarias pro crecimiento, legislación laboral moderna, con normativas claras, equilibradas y no ideologizadas. También un país moderno que quiere avanzar en este tipo de crecimiento, necesita de excelentes reguladores, superintendencia, sectores de servicios, autónomos, alejados de los ciclos políticos, que permita avanzar en la eficiencia, que aleje la burocracia y den paso a una competencia amplia, confiable y transparente. Te felicito, Alfonso, porque te arriesgaste no solo a una importante investigación de datos y cifras y su interesante análisis, sino que también con entregar de forma explícita tus propuestas en cada una de tus conclusiones, lo que lleva esta investigación a un nivel superior. Alfonso me pidió hace algunos días que presentara su libro. Le dije que quería que yo no era la persona indicada, porque en ese momento estaba presentando mi renuncia al cargo que tuve en el CONICYT. Con mucha pasión, digamos, que insistió, y como hemos coincidido en algunas etapas de nuestra vida, digamos, ya hay otro tipo de compromiso, acepté con mucho gusto participar en esta presentación de su libro. Y además porque es un tema que me atrae mucho, he participado en distintos aspectos de lo que es la investigación, innovación, desarrollo y emprendimiento, y de alguna manera puedo dar una perspectiva a los méritos de su trabajo, agregando valor a esta conversación. El libro de Alfonso Cruz es un análisis de las actividades de investigación, desarrollo y emprendimiento en este subconjunto que forman estas 17 universidades de salud iberoamericana de la red Emprende, y es la cuarta publicación de los estudios de la red Emprende. Pertenece este estudio a un hito muy significativo en la carrera de Alfonso, no solamente ingeniero de la Universidad Católica, profesor que nos une, sino que además tiene posgrado de magíster en la Universidad de Madison, Wisconsin, y un doctorado en innovación tecnológica en la Universidad de Sussex, Inglaterra. Y digo que es un hito porque Alfonso siempre se ha centrado en la innovación y en el emprendimiento de base tecnológica, en las políticas que la sustentan, así como en la escrito con un lenguaje sencillo y directo que permite la lectura y comprensión de cualquier persona no especializada en el área y que se interese ya sea en el desarrollo de las universidades, en las innovaciones o en el emprendimiento. En segundo lugar, quiero destacar su formato didáctico,
donde desde el comienzo se refiere a qué contenido desarrollará en cada capítulo, además de contar con muchos gráficos de clara lectura, un glosario de léxico especializado, todo lo cual permite su acceso y comprensión desde un alumno de secundaria, un empresario, un funcionario público, etc. Este mérito es bastante importante porque normalmente cuando se atacan estas tareas de explicar lo que es el misterio de la investigación, la innovación y el emprendimiento, se escriben libros que están cercanos a la criptografía o a la religiosidad más profunda, en la cual uno tiene que descubrir el significado genético de lo que escribieron. Esto que sea simple y sencillo a mí me parece un valor importante y normalmente está su mérito como profesor. Al leer las primeras cifras, nuestra ubicación en el ranking mundial nos sorprende y abruma. El rol que le cae a nuestra región, Iberoamérica, es muy modesto en el concierto mundial. América Latina y el Caribe solo representan el 3%. Superamos a África, que tiene un 1%. Por otra parte, Chile y Colombia son un 3% del gasto total realizado por el conjunto de países en este estudio, es decir, de Latinoamérica más España y Portugal. Peter Drucker tiene una frase muy dura que aplica a esta cifra. There will be no poor countries, there will only be ignorant countries. En el futuro no habrá países pobres, solo habrá países ignorantes. ¿Qué tarea enorme nos queda hasta que podamos ser significativos en el concierto mundial? Las cifras indican claramente en qué lado de la frase estamos. La creación del conocimiento científico y tecnológico y su transferencia a la sociedad a través de innovaciones y nuevos emprendimientos de base tecnológica son componentes esenciales e imprescindibles del desarrollo económico de los países. No hay desarrollo económico sostenible sin conocimiento científico y tecnológico integrado en los países que lo integran. Y desde esta perspectiva, el mérito de esta publicación probablemente es más importante, es que es una publicación evaluativa. Quiero destacar la importancia de evaluar. Solo a través de la evaluación es posible el mejoramiento en cualquier ámbito y aspecto de la vida. La evaluación además nos permite aprender y tomar decisiones para el futuro. Debido a la importancia que tiene este proceso evaluativo, me surgen dos preguntas que quiero compartir con ustedes. Las actividades de investigación, innovación y emprendimiento son un conjunto que se puede enlazar armónicamente. Puede darse un círculo virtuoso que nos ayuda a transitar desde la investigación básica a la investigación aplicada, a la innovación y el emprendimiento. Nada indica que no se pueda, pero son muy pocas las instituciones y muy pocos los investigadores que alcanzan maestría en todas las fases. El autor Alfonso Cruz y su coordinador, el sociólogo Mauricio Patay, finalizan el estudio con conclusiones y recomendaciones muy interesantes, entre las que quiero destacar, a propósito de la reforma educacional, las que permiten apoyar el diagnóstico, el análisis y la planificación estratégica de las universidades en materia de investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento. Tal como lo señalan los autores en los objetivos de la obra, ellos proponían sentar las bases para el proceso de evaluar periódicamente, vaya ahí la respuesta para Juan Jaime, las actividades de I+D+I+E en la red. Pero me atrevo a decir que sientan las bases para la evaluación en las universidades, industrias, empresas, organizaciones gubernamentales y la sociedad en su conjunto. Muchas gracias por su libro. Quisiera partir por el contexto de esto, la motivación de esto. Y eso tiene que ver con que la creación de nuevo conocimiento se ha acelerado. Hoy día hay más investigadores vivos que toda suma de lo que ha existido en la historia del mundo y los mismos con los presupuestos. Luego la aplicación de ese conocimiento, de ese nuevo conocimiento, abre enormes posibilidades de desarrollo económico, desarrollo social y bienestar para la población. El proyecto ALMA, que es la mayor captura de acumulación de información del universo de historia, que está en el norte de Chile. El Opportunity Maps
es uno de los que tiene más seguidores en Twitter, envía fotos a cualquiera de nosotros, tiene algo así como 1.500.000 seguidores, viaja, camina por la superficie de Marte y es la unidad más compleja tecnológica que se ha diseñado. Nueva forma de energía, el Google Vision de la empresa Google, que vamos a poder tener acceso a información de computadores a través de la vista. Dejamos los gigas, pasamos a los teras. Y en Chile tenemos algunos ejemplos notables, como las lagunas artificiales, premio Guinness, el premio Apoli, y que surge de la investigación local. Entonces el cambio científico-tecnológico no tiene límites. Y citando a Bradner, que es el CEO de Intel, la ciencia y la tecnología han progresado hasta el punto en que lo que creamos está solo restringido por el límite de nuestra imaginación. Sin embargo, eso genera un contexto de alta complejidad, que en parte se ve en el libro y en el título del libro, y en parte genera alta incertidumbre. Pero sí sabemos, y se ha repetido, de que el desarrollo, el crecimiento, el éxito o el fracaso, el estancamiento, depende crecientemente de la capacidad para crear nuevo conocimiento y para aplicar ese nuevo conocimiento en la industria, en la sociedad. Y así llegamos a la relevancia de esta materia en una I más D más I más E, ya lo tenemos un poco más digerido, pero sabemos que no es fácil de entender. Y nos propusimos estudiar 17 universidades en 6 países, lo cual tampoco era fácil de lograr. 11 de España y Portugal, 6 de Latinoamérica, Brasil, Colombia, Chile y México. Y cuando comenzamos nos dimos cuenta que eran universidades altamente heterogéneas. El número de alumnos que variaban de 10.000 a 100.000, el número de profesores que variaban de 1.000 a 6.000, presupuestos de investigación que variaban 10 veces. Entonces tampoco sabíamos si íbamos a lograr encontrar algunos patrones o iban a ser 17 casos. Además nos dimos cuenta de que estas 17 universidades tenían diferentes estrategias de desarrollo, lo que también generaba incertidumbre respecto de si era pertinente un estudio donde uno trata de encontrar patrones. ¿Qué buscábamos? Medir sus sistemas de I más D más imagen. Medir. Caracterizarlos, analizarlos y luego entregar recomendaciones para su fortalecimiento, porque son materias nuevas, materias donde hay muchas preguntas. Y al comenzar, esto hace unos 4 años atrás, este es un proyecto que se pensaba que podía salir seguramente en 1 año, máximo 2, pero desde el inicio seguían las dudas. ¿Qué significa un sistema de I más D, I más D más I más D? ¿Cómo partir? ¿En qué consiste? ¿Qué medir? Y llegamos, después de un proceso bastante largo, a un modelo que por supuesto es una simplificación de la realidad, pero nos permite empezar a entender los principales elementos. Ustedes ven ahí, una cadena que no es lineal, que va desde la investigación básica. La investigación básica trata de entender la naturaleza y sus leyes. No tiene un propósito utilitario. Pero con ese conocimiento yo puedo generar una investigación aplicada que resuelve problemas. Genera soluciones en los campos de la salud, de la ingeniería, de los alimentos.
Mucho de ese conocimiento, si no se protege, no se genera y no se aprovecha. Entonces hay una etapa de protección para luego transferirlo de la industria a la sociedad, al mercado. Para que esto opere, que en el fondo es un flujo de conocimiento que va desde su investigación, de su creación hasta su aplicación, bueno, es un sistema complejo, con muchos elementos, identificamos 4 ejes. Iterativo, con 17 universidades logramos tener una propuesta de 42 indicadores valiosos, posibles de responder y que hacían sentido para las diferentes instituciones. Cada indicador, cada variable podría ser medida con más de un indicador, por ejemplo, en patentes, interesa patentes nacionales, internacionales, o guía con el convenio París. Por eso los 42 indicadores. Algunas conclusiones, todo el detalle está en el libro. Primero, creciente relevancia de estas materias a nivel mundial. Y ya ha sido enfatizado durante los comentarios. No es una moda, es una tendencia, una clara evidencia y fundamentos. Hay fundamentos económicos, por ejemplo. La creación de conocimiento y su aplicación aumenta la productividad total del factor de los países y no tiene límites. Cosa que no ocurre con los factores, por ejemplo, de capital y trabajo que tienen rendimientos de crecimiento. Por eso es que esto es un tema de suma importancia en los países desarrollados y nosotros estamos tratando de ingresar en ese campo. Y quizás es una evidencia muy clara de esta importancia. Hoy día en Estados Unidos hasta hoy día se han entregado casi 10 millones de patentes. Solamente el año pasado se protegieron, se entregaron 400.000 patentes a nuevas ideas. Y esas patentes después derivan de soluciones, servicios, productos que hacen que la calidad de vida de la población vaya a mejorar. Segundo, las universidades juegan un rol relevante en estos procesos por su capacidad para crear y transferir nuevo conocimiento a la sociedad. Generan valor, desarrollo económico y desarrollo social. Es decir, las universidades empiezan a jugar en el Sistema Nacional de Innovación un rol protagónico porque tienen este rol. Y pocas instituciones tienen este rol en los países. Quizás el caso más paradigmático es Google, una empresa que nace del desarrollo que hacen estos estudiantes de la Universidad de Stanford no hace mucho. Hace 15 años atrás, y hoy día es una empresa cuyo servicio está en todas partes y todos nosotros lo usamos. Y es una de las empresas que tiene más organización usuaria en el mundo. 3. Las universidades están adquiriendo y sistematizando las capacidades y los procesos de la investigación hasta la transferencia. Se observan avances, esto fue muy interesante, y fue un patrón. Todas las universidades están avanzando. Sin embargo, se parte de una base bastante baja. Hay un enorme camino por recorrer todavía y yo diría que dentro del contexto iberoamericano, Chile quizás tiene un camino por recorrer aún mayor que el promedio iberoamericano. Entonces, avances, de ahí hay 3 palabras, sostenido, porque se refleja en todo el periodo, año a año. Significativo, porque son saltos. No son incrementales y generalizados porque se ve que este avance son en todos los indicadores y de todas las universidades. Por ejemplo, en el periodo de 4 años estudiados, 60% de avance en porcentaje, en tasa, en renovaciones de inversión, 31% en solicitud de patentes, 74% en patentes concedidas, 114% en contratos de licenciamiento, es decir, de transferencia, 25% en la creación de empresas. Son tasas interesantes, pero todavía parten de una base pequeña. En cuanto a su infraestructura y servicios, todas las universidades tienen estas oficinas de transferencia y licenciamiento. Muy interesante, en Chile recién, entre el año pasado y este año, se están consolidando estas oficinas en las diferentes universidades por un apoyo de Corfo.
Todas tienen incubadoras de empresas, centros de emprendimiento. También hay institucionalidad, la normativa, de modo de normar la propiedad intelectual, licenciamiento de tecnología y la creación de empresas. Sin esa normativa no hay un flujo, sino que hay casos, por seguramente iniciativas de algún investigador, pero no es un sistema, no es un proceso. Y muy interesante, todas las universidades tienen programas académicos de magíster, hay algunos que incluso tienen de 8 en estas materias, de 8 especialidades. Cuarto, y muy interesante esta conclusión, no hay una universidad líder en el conjunto de los indicadores y de las variables. No hay una que se destaque en todo, sino que hay una diversidad de universidades que destacan en distintas dimensiones. Es decir, los liderazgos son por áreas. Entonces, ahí, para una red como Red Emprendia, hay una tremenda oportunidad, seguramente para universidades que pertenecen a redes, de aprender de las mejores prácticas. No inventar la rueda. Son procesos donde se requiere bastante aprendizaje y esos son procesos lentos. Entonces, seamos eficientes en el aprendizaje. Un par de datos, son gráficos que están en el libro. En el número de patentes concedidas en el extranjero, que no es fácil. Las universidades principalmente han patentado en los propios países. Es más difícil en el extranjero. Ahí la Universidad Politécnica de Valencia destaca. Ustedes ven el gráfico 3-4 veces más respecto a la segunda y respecto al promedio. Entonces ahí hay una fuente de conocimiento que me permite ser muy eficiente en el aprendizaje y cómo lograr esas competencias. Otro ejemplo en el grupo de empresas spin-offs. Este es el Instituto Tecnológico de Monterrey, que claramente destaca, bueno, cuáles son las prácticas, los recursos, las vinculaciones que hace que esta institución, esta universidad, se destaque en ese campo. Y así, un recorrido con las diferentes variables nos entrega pistas de cuáles son los referentes, de modo de que yo pueda acelerar el proceso de aprendizaje y de hacer eficiente ese flujo de conocimiento desde la investigación hasta la aplicación que es fuera de la universidad. Porque los contextos, los gobiernos y la sociedad están pidiendo a las universidades que hagan una mayor contribución en materia de aplicación de nuevo conocimiento, en materia de aplicar y transferir el conocimiento que se va a generar. De hecho, seguramente va a estar condicionado los aumentos de presupuesto para la investigación a cambio de demostrar de que parte del conocimiento tiene un impacto en la sociedad y ayuda al desarrollo económico de los países y al desarrollo social de los países. Y segundo, bueno, tenemos una gran oportunidad. Las universidades chilenas y latinoamericanas es una gran oportunidad de tener un diálogo y un vínculo con el entorno, donde se genere conocimiento útil para ellos y donde las universidades perciban necesidades de nuevo conocimiento que puedan ser creadas y investigadas en nosotros. Es decir, se adiciona a la misión de docencia y de investigación de las universidades que han sido históricas el poder transferir el conocimiento que crean, y eso hace de que el vínculo con la sociedad se profundice. Termino agradeciendo enormemente a las 17 universidades del estudio y también a sus representantes. Cada una de estas universidades tenía un representante que nos juntábamos 2 veces al año, donde hacemos seguimiento de este proyecto y de otros proyectos. Agradecer a Red Emprendia por el enorme apoyo y persistencia en que esto tuviera su resultado. Santander Universidades, a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Católica, que acoge este proyecto y lo apoya, a la Escuela de Ingeniería, donde pudo terminarlo, a Emprende UC, de Trinidad, que estaba a cargo y su equipo que estaba a cargo de esta organización, de esta ceremonia, al rector Ignacio Sánchez, por su permanente apoyo. All of me, why not take all of me?
Can't you see I'm no good without you? Take my lips, I wanna lose them. I take my arms, I'll never use them. Your goodbyes, they left me with eyes that cried. How can I get along without you? You took the part that once was my heart, so why not I take all of me? Let's go, boys, let's go.